Bueno chicos, buenas tardes. Vamos a continuar con la clase. Nos habíamos quedado en las formas, bueno, en las etapas de multiplicación viral. Ya habíamos visto la última etapa que consistía en la lisis. Ahora vamos a ver las formas en las que se transmiten los virus. Bueno, se sabe que una vez que se multiplican los virus, son liberados y afectan a los tejidos sensibles del organismo, causando la enfermedad. Luego sigue el proceso de la liberación al ambiente, donde deben encontrar otro huésped para infectar. Las formas más comunes de la transmisión de los virus es mediante la piel, mediante las vías respiratorias. En un momento de mirar a nuestros compañeros que están aquí. También mediante la forma digestiva, urogenital y también en la conjuntiva. Estas son las formas de transmisión viral. En la piel, todos sabemos que la piel es una barrera natural, pero cuando existen heridas, mordeduras, picaduras o pinchazos de agujas, pueden ingresar e infectar al huésped, en este caso los virus. El papiloma virus puede infectar la piel y producir el papiloma o verruga. Una mordedura profunda de un animal infectado puede causar lo que es la rabia. En las vías respiratorias, los virus de la influenza se replican en la mucosa y su contagio es a través de tos o estornudo, contacto con nariz y mano o por la saliva. El virus puede pasar por utensilios o vasos contaminados. Los virus que ingresan por el tracto gastrointestinal deben ser resistentes a la acidez del jugo gástrico y a las otras barreras de defensa que tiene el sistema digestivo. El rotavirus es un patógeno que ingresa por este medio y causa diarreas y también malestar general. Algunos tipos de enfermedades se contagian como enfermedades, venéreas o de transmisión sexual, debido a que se encuentran en los fluidos corporales y durante el acto sexual pueden contagiarse en la pareja. El VIH-Sida, el herpes, el papiloma son transmitidos por esta vía y algunos factores como el pH vaginal, el moco cervical y también la higiene puede ayudar a prevenir enfermedades. En ocasiones existe un contagio directo de la conjuntiva del ojo con el virus y se presenta la conjuntivitis viral, que es un proceso bastante frecuente en el cual el virus afecta localmente al tejido ocular y no se propaga al resto del organismo. Con respecto a... Un momento, chicos, por favor. Ya, bueno. Ahora, con respecto a las enfermedades virales, estaba respondiendo un mensaje, chicos, disculpen. Tenemos que en este caso, el interferón es una sustancia elaborada por el organismo para defensa contra infecciones virales. A nivel celular se produce una liberación de interferón al detectar un agente extraño que alarma a las demás células para que a su vez produzcan esta sustancia y así de este modo evitar su propagación. El interferón es responsable del malestar general, fiebre, escalofrío, listado en algunas enfermedades virales más comunes. Estas reacciones que nosotros tenemos cuando ocurre la fiebre, cuando ocurren los escalofríos, no es nada más ni nada menos que nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa actuando en contra de algún virus
que se encuentra presente en nuestro organismo. Entonces, ellos están regulando temperaturas, subiendo temperaturas, reduciendo temperaturas. Nuestro cuerpo es tan perfecto que aún nosotros, sin saber absolutamente nada de los virus, nuestro cuerpo ya se encuentra trabajando en una posible solución, porque ustedes sabrán que hay virus los cuales les afecta temperaturas altas o les afecta temperaturas extremadamente bajas. Es por eso que nuestro cuerpo se calienta, nuestro cuerpo se enfría, todo esto lo hace nuestro sistema inmunológico. Todo esto lo hace para tratar de destruir este virus. Es decir, ellos detectan, a ver, este virus eh, le afectan, le afectan la temperatura alta, entonces que tenga fiebre. Y bueno, muchas veces, si no llegan a matar al virus, nosotros también podemos morir. Recuerden que si pasamos una fiebre de 39, 40 grados, es muy probable que a nosotros nos cause la muerte. Pero el sistema inmunológico hace lo posible para tratar de matar al virus y muchas veces no tomando en cuenta que también el ser humano puede morir a enfermedades altas. Entonces, ese es el caso. La verdad que nuestro cuerpo es bastante interesante. Es un mundo prácticamente. O sea, todos los procesos que ocurren se encuentran perfectamente ligados a lo que debe ocurrir, a lo que debe de ser. Y basta un botón con, en este caso, con nuestro sistema inmunológico, el cual es nuestra mayor defensa que nosotros tenemos ante los virus, ante las bacterias que son malas, ¿verdad? O sea, nosotros, como les mencionaba, que no tenemos conocimiento de medicina, que no tenemos conocimiento de microbiología, que no sabemos de los virus. Muchos de nosotros no sabemos la diferencia entre un virus y una bacteria, pero aún así nuestro cuerpo sabe qué hacer, sabe qué no hacer. Y bueno, en varios de los casos depende también de uno mismo eh, ayudar a nuestro sistema. Si sabemos que hay un virus el cual nos está matando, ¿qué hacemos nosotros inconscientemente? Salimos sin mascarilla, salimos sin alcohol, regresamos a la casa, no nos bañamos. Entonces, ¿de qué manera le estamos ayudando al cuerpo? ¿De qué manera, de qué sirve que nuestro cuerpo se mate o nos mate inclusivemente a nosotros, dándonos frío, dándonos calor, ¿verdad? Y nosotros no tengamos tampoco esa conciencia de ayudar, dar una manito. Recuerden que el sistema inmunológico tampoco es que es un alto comando de defensa, sino que también tiene sus limitaciones, como lo hemos visto, ¿verdad? Y bueno, en este cuadrito que nosotros tenemos se encuentra el nombre y la enfermedad que produce. La gripe, enfermedad respiratoria causada por el virus de la influencia AH1N1. El resfriado, enfermedad respiratoria causada por un adenovirus. La mononucleosis, el cual es una enfermedad con fiebre, dolor de garganta y cuello causado por el virus de Epstein-Barr. El herpes zóster es una enfermedad que afecta a los nervios periféricos. La gastroenteritis, cuadro de diarrea causada por varios virus como el rotavirus y los adenovirus. Herpes labial son llagas en los labios causados por el virus de la herpes simple 1. Herpes genital son llagas en los genitales por el virus herpes simplex 2. La varicela son erupciones en la piel y fiebre causada por el virus de la varicela zoster. La rubiola son erupciones en la piel causada por el virus de la rubiola. El dengue, enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti que causa la enfermedad, que causa, perdón, fiebre y dolor en el cuerpo. El SIDA es la enfermedad del sistema inmunológico causada por el VIH-Sida, que es el virus de inmunodeficiencia humana. El cáncer de cuello uterino, cáncer de cuello genital, causada por el virus del papiloma humano transmitido mediante relaciones sexuales. Hepatitis. Hay diferentes virus de hepatitis como es el A, el B y el C. Y la rabia humana, lesiones en el sistema nervioso central causada por el virus producto de mordeduras de animales. Lo que les mencionaba, que virus que afectaban tanto a animales como a los seres humanos. Y bueno, vamos a ver un poco acerca de las aplicaciones de los virus. Los avances en el conocimiento de los mecanismos de reproducción de los virus y su estructura han permitido a los científicos desarrollar varias aplicaciones tecnológicas. Por un lado,
se han realizado valiosos avances en la biología molecular y la biología celular, debido a que el sistema de replicación viral ha permitido estudiar el proceso de replicación del material genético de la célula y a su vez ha sido un modelo para comprender el proceso de la infección celular y han permitido comprender el mecanismo de respuesta del organismo frente a los agentes extraños mediante la producción de anticuerpos. De este modo, esta tecnología tiene la ventaja que utiliza la capacidad del virus de entrar al genoma, lo que permite inducir a la célula a producir una sustancia nueva que no es capaz de producir. La viroterapia es considerada como uno de los grandes avances de la ciencia en el uso del virus oncólitos para el tratamiento de enfermedades tumorales. Los científicos están trabajando en investigaciones que han logrado reducir tumores de cáncer utilizando un virus que está presente en el tracto respiratorio y en la gastrointestinal, conocidas como el reovirus. Este virus ha sido modificado genéticamente para destruir específicamente a las células tumorales y no tiene un impacto en los tejidos sanos del cuerpo, lo que permite hacer más efectivo el tratamiento de la radioterapia. Otros investigadores trabajan con la nanotecnología en la creación de virus artificiales con objetos terapéuticos. Bueno, en este caso con objetivos terapéuticos. La técnica consiste en el uso de nanopartículas para ensamblar un fragmento de material genético con la característica deseada dentro de una cápsula de proteína. Este virus artificial tendría la capacidad de incluirse en el genoma celular y proporcionar la información correcta al núcleo. La terapia genética con nanopartículas es un avance prometedor para el tratamiento de varias enfermedades. Y bueno, con respecto a la teoría sobre los orígenes de los virus, no se ha podido encontrar evidencias fósiles de virus debido a que su estructura es muy frágil. Sin embargo, existen registros que los virus han existido desde hace más de 3000 años eh, antes de Cristo por hallazgos de tallados en egipcios y esqueletos de personas con posibles poliomielitis. En la antigua Mesopotamia, 400 años después de Cristo, se hablaba de la rabia en los humanos y en los perros como una conducta violenta a causa de la mordedura de un animal. Historiadores desde hace muchos años relatan epidemias de viruela y de la enfermedad del mosaico del tabaco que ataca a las plantas. En 1898, Martínez Beguerin y Dmitri Ivanovsky descubrieron y aislaron el virus al notar que las hojas del tabaco infectadas podrían afectar a otras sanas porque el agente infeccioso estaba dentro de la célula viva. Un grupo de científicos propuso la teoría de la panspermia, en que un microorganismo y un virus ingresaron a la Tierra provenientes del espacio, pero hubo mucha oposición debido a que la radiación cósmica destruía estas partículas. Se describen varias hipótesis acerca del origen de los virus que se resumen en la teoría regresiva, la teoría del origen celular o progresiva y la teoría de la coevolución. Con respecto a la teoría regresiva, dice que los virus fueron parásitos de otras células que perdieron sus propiedades o habilidades para reproducirse, por lo que ahora deben utilizar una célula huésped para su replicación. Se cree también que los genes que no usan fueron desaparecidos hasta quedar únicamente el fragmento conocido como virus. Esta teoría debido a que hay dos tipos de bacterias como las clamidias, que son parásitos celulares que utilizan las células para reproducirse. La teoría de origen celular o progresiva indica que los virus se generan a partir de fragmentos de ADN o ARN que escaparon de las células originarias y que luego tuvieron que usar genoma de célula huésped para dividirse. Y la teoría de la coevolución insiste en que tanto virus como células evolucionaron juntos. En el origen de la vida aparecieron proteínas y ácidos nucleicos. Unos se organizaron en células y otros como virus. Los viroides son fragmentos de ARN que no tienen cápside proteica, por lo que no son considerados virus. Estos viroides son patógenos que afectan a las plantas. Un momentito.
Perdón. Entonces, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí en la materia de ciencias naturales y vamos a pasar a la materia de estudios sociales. En este caso, vamos a tratar un tema, el cual es la Segunda Guerra Mundial. A ver, un momento que ingresar un compañero. Bueno, el holocausto ocurrido dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, que sabemos que fue el conflicto más grande y destructivo de la historia, en el cual Adolfo Hitler y el régimen nazi contemplaban un nuevo y vasto imperio en espacios para vivir. Para los alemanes, por medio de la expulsión de las poblaciones que habitaban Europa Oriental. La meta nazi de fortalecer la raza maestra alemana tuvo como resultado la persecución y el asesinamiento de judíos y de muchas personas más de diferentes razas. También hubieron hechos claves. El primero es que Alemania inició la guerra, la Segunda Guerra Mundial, al invadir a Polonia el 1 de septiembre de 1939. En años posteriores, Alemania invadió 11 países. También que la mayoría de los judíos europeos vivía en países que Alemania nazi ocupó o sobre los que tuvo influencia durante la Segunda Guerra Mundial. Entre 1941 y 1944, las autoridades de la Alemania nazi deportaron a millones de judíos de Alemania de los territorios ocupados en los países del eje a guetos o centros de exterminio. Los líderes nazis, por otro lado, comenzaron a planificar la guerra en Europa desde el día que llegaron al poder a finales de enero de 1933. La guerra y la política genocida terminaron estando enlazadas de manera inextricable. Ahora, el holocausto ocurrido, ya sabemos que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Hitler, que aún estaba recuperándose de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, tenía la visión de un vasto y nuevo imperio de espacio vital en el este de Europa. El logro del dominio de Alemania calcularon que sus líderes haría necesaria para la guerra. Ahora, aquí nos vamos a dividir en los años. Tenemos que en el año de 1939, después de asegurar la neutralidad de la Unión Soviética por medio del pacto alemánico-soviético de no agresión firmado en agosto de 1939, Alemania inició la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939. El 3 de septiembre, Gran Bretaña y Francia respondieron con una declaración de guerra contra Alemania, y en menos de un mes Polonia sufrió la derrota a manos de las fuerzas alemanas y soviéticas que procedieron a dividírsela. Para el año de 1940, el periodo de relativa calma en la lucha que siguió con la derrota de Polonia terminó el 9 de abril de 1940, fecha en la que las fuerzas alemanas invadieron Noruega y también Dinamarca. El 10 de mayo de 1940, Alemania comenzó su ataque contra Europa Occidental y al invadir los Países Bajos, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, que habían adoptado posiciones neutrales en la guerra, así como Francia el 22 de junio de 1940. Además que Francia firmó un armisticio con Alemania que contemplaba la ocupación alemana de la mitad del norte del país y permitió el establecimiento de un régimen de colaboracionistas en el sur, cuya sede establecida en la ciudad de Vichy. Alemania, alentada por los alemanes, la Unión Soviética ocupó los estados bálticos en junio de 1940 y se los anexó formalmente en agosto de ese mismo año. Italia, miembro del eje de los países aliados con Alemania, se unió a la guerra el 10 de junio de 1940, del 10 de julio de 1930, del 10 de julio al 31 de octubre de 1940. Los nazis libraron y por último perdieron una guerra del área sobre Inglaterra, conocida como la Batalla de Gran Bretaña. Y bueno, con respecto a los antecedentes, desde 1935 Alemania se rearmó y también contrata con el Tratado de Versalles. Reanudó el servicio militar obligatorio y también se lanzó a producir aviones y tanques y más armas modernas. La industria armamentística permitió que Alemania superara la crisis económica y el desempleo. Alemania constituyó con Italia y Japón un eje
político y militar, sin que las otras potencias pudieran evitarlo. Se lanzó a la expansión territorial para consolidar su imperio, dominado por la raza aria y la lengua alemana. Anexó Austria, invadió Checoslovaquia y firmó con la URSS un pacto de no agresión cuando invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939. Gran Bretaña y Francia declararon la guerra. Se inicia la guerra. Los alemanes hicieron una guerra relámpago y derrotaron a los polacos en pocas semanas. Luego, en solo 8 meses, conquistaron 8 países europeos controlados con otros 3. Francia se rindió y los alemanes ocuparon París. Italia también entró en una guerra que invadió a varios territorios en Europa y África. Gran Bretaña era el único país que resistía el avance alemán dirigido por Winston Churchill, que logró impedir que los nazis desembarcaran en su territorio, pero sus ciudades fueron dañadas por bombardeos alemanes. Los dominios y colonias del Imperio Británico entraron también en guerra. Tropas de Canadá, Austria, Nueva Zelanda, India y Sudáfrica y otras dependencias combatieron en varios frentes. En el Atlántico submarino, alemanes hundían gran cantidad de barcos británicos y de aliados. En 1941, el avance alemán llegó a su apogeo. A pesar del pacto de no agresión eh, germano-soviético, Hitler atacó la URSS por sorpresa ese año y en 3 meses sus fuerzas avanzaron hasta cerca de Moscú, Leningrado y Stalingrado. Un conflicto mundial. Bueno, desde el inicio de la guerra, Estados Unidos se mantuvo fuera del conflicto, pero envió suministros de armas a Gran Bretaña. También restringió lo que es el comercio con Japón e intentó parar su política expansionista y el Asia-Pacífico, como se lo había mencionado. Finalmente, entró a la guerra en diciembre de 1941, cuando las fuerzas japonesas bombardearon sorpresivamente la base norteamericana de Pearl Harbor en Hawái. En solidaridad con Estados Unidos, la mayoría de los países de América Latina declararon la guerra a los países del eje. Su principal aportación fue la venta de alimentos, materias primas y artículos manufactureros. Brasil contribuyó con fuerzas militares al esfuerzo bélico. Japón se proponía expulsar a Estados Unidos y a los países europeos de sus colonias de Asia y el Pacífico para expandir sus territorios y obtener materias primas para su producción. Luego de Pearl Harbor, fuerzas japonesas conquistaron las Filipinas, de la península de Hong Kong, Sumatra, Borneo y otras islas de Indonesia. Además, ocuparon Tailandia y parte de Birmania. El conflicto se extendió a la Indochina y Oceanía. China continuaba en guerra civil y parcialmente ocupada. La guerra se había extendido al sur del Mediterráneo, donde combatían alemanes e italianos contra británicos por el control del norte de África, especialmente del Canal de Suez, clave de acceso a la India y al Extremo Oriente. Bueno, ahora con respecto a los frentes de guerra, se dice que en 1942, con la entrada de los Estados Unidos y la URSS en la guerra, los dos bandos quedaron destruidos. De un lado Gran Bretaña y su imperio la URSS y Estados Unidos, de otro lado Alemania, Italia, varios países europeos con el respaldo que respaldaban junto a Japón. La Unión Soviética logró detener el avance alemán y luego, en 1942, realizó un contraataque efectivo al amparo del invierno y con los equipos producidos por las industrias soviéticas avanzaron sobre Alemania desde el frente oriental. Las fuerzas del eje también fueron derrotadas en África, donde en 1943 los aliados invadieron Italia y avanzaron al norte de Italia, y avanzaron al norte, perdón. Italia, por su lado, se rindió en unos meses. En junio de 1944 se produjo el desembarco aliado con Normandía, conocido como el Día D. Francia y sus países vecinos fueron liberados. Los aliados avanzaron hacia Alemania por el occidente. Con el tiempo, los aliados dominaron el ataque de submarinos en el Atlántico. El aprovisionamiento llegaba a Europa con menos dificultades.
La nueva máquina industrial de los aliados, especialmente de Estados Unidos, logró vencer el eje, a pesar de que los alemanes introdujeron el conflicto de armas modernas como cohetes, aviones a reacción y poderosos submarinos, que no llegaron a ser producidos en masa, debido a que buena parte de los bombarderos diarios de los aliados a territorio alemán. Desde los dos frentes, los aliados llegaron a Alemania, que se rindió en mayo de 1945, y luego del suicidio de Hitler en el Pacífico, los estadounidenses avanzaron a Filipinas y otros países hasta llegar cerca del archipiélago japonés para forzar al Japón a rendirse. El gobierno norteamericano lanzó en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki bombas atómicas. Japón se rindió el 14 de agosto de 1945. Bueno, ¿cuáles fueron los últimos días de la guerra? Cuando a finales de la guerra mundial estaba claro que Alemania y Japón serían derrotados, Italia ya se había rendido, los aliados comenzaron a discutir las organizaciones del mundo en la posguerra. Hubo dificultades debido a que las potencias más fuertes, Estados Unidos y la URSS, querían ampliar sus esferas de influencia mundial. En febrero de 1945, en la conferencia de Yalta, península de Crimea, URSS, se reunieron Franklin Roosevelt por Estados Unidos, Winston Churchill por Gran Bretaña y José Stalin por la URSS. Se discutió sobre la ocupación del desarme de Alemania y la creación de un organismo interno internacional destinado a la preservación de la paz en el futuro. Aparecieron diferencias que no llegó a las conclusiones definitivas. Luego de la derrota de Alemania, se reunió una nueva conferencia en Potsdam, donde los aliados alcanzaron algunos acuerdos, pero en la práctica la URSS avanzó sobre Europa Oriental y ocupó una parte de Alemania. Los aliados, por otro lado, avanzaron por el occidente y tomaron otra parte. Ahora, con respecto a un mundo destruido, el balance humano en la guerra fue dramático, en el cual se cuentan aproximadamente 60 millones de muertos, innumerables lisiados y traumatizados, hogares deshechos y pueblos arrasados. Ciudades europeas, sobre todo las alemanas, fueron destruidas por las mismas vías férreas, puertos, fábricas, aeropuertos, entre otras. Se descubrieron campos de concentración y de exterminio creados por el régimen nazi para mantener presos y liquidar a sus adversarios y a quienes consideraban inferiores por el orden de Hitler y la alta cúpula nazi. Además que fueron asesinados varios millones de judíos, gitanos, comunistas, socialistas y personas democráticas. Se mató a muchos inocentes, incluidos niños, mujeres y ancianos. Con respecto a la situación de guerra, tenemos que en el fin de enfrentamientos militar sacó a la luz nuevos problemas en Europa, donde se gestaban dos bloques de países. Por un lado, los occidentales, aliados de Estados Unidos, que reorganizaban sus economías capitalistas, y por otro, los del bloque soviético, que adoptaban regímenes comunistas, a donde Alemania se dividió en cuatro zonas de ocupación de los aliados. Luego, las zonas norteamericanas, británica, francesa conformaban la República Federal de Alemania y la zona soviética, la República Democrática Alemana. En el Medio Oriente afloraron conflictos que venían, en este caso, eh, gestándose, donde Siria y Líbano pedían independencia de Francia. Palestina quedó bajo control británico y en medio del enfrentamiento entre árabes y una creciente cantidad de judíos que llegaban a varios países de África demandaban la independencia. India, la mayor colonia británica, obtuvo la independencia en 1947, al cabo de la lucha encabezada por Mahatma Gandhi, que propugnó el uso de medios pacíficos de resistencia que desembarcaran, en este caso, en el régimen entre colonias. La derrota de Japón no terminó el conflicto en China. La guerra civil enfrentada por los comunistas liderados por Mao Zedong y también por los nacionalistas de Chiang Kai-shek. Corea fue liberada, pero transformó su tierra de conflicto entre potencias. En Indochina, los países demandaron la independencia de Francia, Vietnam y quedó independiente en medio de un nuevo
enfrentamiento. Ahora, también se nos da lo que es la bomba atómica. La guerra había terminado en Europa, pero Estados Unidos siguió enfrentamientos con Japón en el Pacífico. A pesar de su debilitamiento, Japón no se rindió. Entonces, Estados Unidos utilizó un arma recién inventada. Así, el 6 de agosto de 1945, lanzó la primera bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. 3 días después, sobre Nagasaki. Los japoneses se rindieron y las tropas estadounidenses ocuparon su país y terminó la Segunda Guerra Mundial. Luego de observados los efectos devastadores de la bomba atómica, se criticó duramente su uso y se calificó como un crimen perpetrado sobre la gente desarmada. Cientos de miles de personas murieron por efecto directo de la bomba. Su impacto duraría por décadas. La radiación se manifiesta hasta ahora en enfermedades como daños en tejidos, cáncer. El sabio Albert Einstein calificó como un suicidio cósmico la utilización de la bomba. Su argumento es que de este modo se evitaba una matanza porque los japoneses defenderían su país con muchas muertes de norteamericanos, pero eso no era cierto. Entonces, ¿por qué motivo a Traumán a lanzar la bomba? La respuesta es que necesitaba consolidarse el papel de superpotencia para su país. De este modo, intentaba dar un mensaje al mundo, especialmente a la URSS y a Europa, donde Estados Unidos es el estado más poderoso del mundo. Ahora, con respecto a Latinoamérica y la guerra, tenemos que, bueno, ya se ha mencionado que en algunas consecuencias económicas en la Segunda Guerra Mundial en los países latinoamericanos. Es importante también conocer que también las consecuencias políticas frente a este conflicto hubo sectores en la opinión pública que simpatizaban con los aliados, pero también existieron otros que eran partidarios de las potencias del eje. No hay que olvidar, por ejemplo, que la migración desde Alemania y sobre todo de Italia a Sudamérica fue muy numerosa. El bombardeo de Pearl Harbor y el ingreso de Estados Unidos en la guerra definieron la posición de países norteamericanos, perdón, de países latinoamericanos en la Conferencia de Río de Janeiro de 1942, donde se firmó el protocolo entre Perú y Ecuador. La resolución aprobó una recomendación de las repúblicas americanas para que rompieran relaciones con Japón, Alemania e Italia, considerados enemigos. Varios de ellos declararon guerra al eje y otros, como el nuestro, cedieron bases militares a Estados Unidos para la defensa del Pacífico. Ahora, bueno, con respecto a la Organización de las Naciones Unidas, su fundación. Con la experiencia de la Sociedad de las Naciones, se pensó en su nuevo organismo mundial, con presencia en todos los países que deseaban ser miembros, pero con un poder efectivo de las decisiones por las potencias. Así se formó una industria bajo la influencia de los países, donde en 1945, en la ciudad de San Francisco, se firmó la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, suscrita en 51 estados, a los que se sumaron otros en los años siguientes. La tarea fundamental de la ONU era asegurar la paz y la defensa de los derechos humanos y la promoción del desarrollo económico mundial. Ahora, con respecto al funcionamiento, tenemos que la ONU tiene una Asamblea General que agrupa a los estados y miembros y actúa como foro de los problemas mundiales, donde puede emitir resoluciones sobre la situación internacional o de los países. El Consejo de Seguridad toma importantes decisiones. Sus miembros permanentes, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China, tienen derecho a veto, es decir, a oponerse a lo que se trame en un tema. La ONU ha coordinado acciones internacionales para superar conflictos, ha contribuido a evitar una guerra total con el uso de armas nucleares que hubieran significado el fin de la humanidad. Bueno, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí.